por las inundaciones. Sí, que son muchos, ¿no? Y que demuestran que es el patio trasero de la Argentina, el conurbano bonaerense, ya lo veíamos, más allá de que cayó mucha más agua, evidenciaba que la provincia de Buenos Aires está complicada. Está muy complicada. Está realmente muy complicado. Bueno, ahora sí estamos viendo mucho movimiento. ¿Qué hablan a esta hora? ¿Cómo? ¿De qué se habla ahora? ¿De qué se habla dónde? En los búnker, los dos búnker principales. Vamos de a uno. Búnker principales de hoy, a esta altura, donde se está mirando con mucha expectativa, es decir, el búnker de La Libertad Avanza y de Santoro. Esto es voto a voto. O sea, habría, según lo que se rumorea en los búnker, habría paridad entre los dos. Paridad mayor de la esperada, es lo que están diciendo casi unánimemente. Y estoy convencida que hoy vamos a terminar paridad, siendo mucho más. entonces, así que muchísimas gracias por acompañarnos. Rumoreando tanto en el búnker de la lista que encabeza a Santoro como en el búnker de la lista que encabeza Adorni. Están peleando voto a voto. Ahí están viendo los carteles, hay gente que ahí a quien protesta. veíamos hablar. Están los carteles de fondo, chicos, no, nosotros los ponemos porque todavía no están los dirigentes. Ahí a quien veíamos hablar es a la cara de Karina Milei en la Ciudad de Buenos Aires, Pilar Ramírez. La legisladora porteña Pilar Ramírez. Ahí está, están llegando absolutamente todos, están contentos, así como, dice Claudio, están muy contentos, también nos llega información en el búnker de Santoro. ¿Qué estás mirando, Hugo? No, información. Dicen que el conteo viene más rápido de lo habitual, así que tal vez tengamos algunos datos. Dale, no, pero todavía no están formalizados. Pero quiero decir, así como me contaron recién que entró el primer telegrama, están avanzando rápido. El sistema funcionó. En este sentido, hay que decirlo, todavía no están los datos de la participación. Nosotros arriesgamos a partir de 3 fuentes, 55%, muy baja, pero bueno, ahora viene la parte del conteo y está peleada la cosa aparentemente. Está peleada aparentemente, estamos hablando de lo que se maneja en los búnkers, es peleado pero expectante y muy contentos entre la lista que encabeza Santoro y la lista que encabeza Adorni. Y la palabra que más manejan en el PRO cuando nos escriben es la palabra cautela. No sé ustedes si reciben lo mismo. Cautela. La palabra que los identifica es cautela. Cautela, baja participación y el sistema funcionó. Que no es un dato menor frente a esto. El sistema de votación, digo, el sistema electrónico, que es electrónico pero con boleta impresa, ha funcionado en términos ágiles. Recordate que estuvo bajo prueba en la elección anterior, ahora funcionó bien. En la elección anterior, ¿no? A mí me tocó ese momento en que Patricia Bullrich votaba y se le trababa y tenía que esperar, que fue realmente un momento muy difícil. Esto es muy bueno saber que eso funcionó, claro, porque lo que está jugándose el PRO es la gestión de la ciudad de Buenos Aires, más allá de esta votación, y por eso el hincapié en que funcionó y en que entienden a los vecinos que están complicados o han estado complicados porque la lluvia les provocó problemas. Es que María Laura, vos pensás que no es un voto electrónico, es electrónico con boleta, si vos podés corroborar cuando se imprime la boleta que votaste, y eso garantiza que no exista el fraude o baja los riesgos. Entonces yo creo que como en la Argentina hay microfraudes electorales, sobre todo en algunas provincias del interior, este sistema que puede nacionalizarse finalmente es un elemento que no hay que descontar a esta altura. Es muy interesante que Hugo haya traído, Claudio, este tema a la mesa, porque nosotros con tanta información caliente y fake news no le damos la importancia que tiene a este voto, que es siempre lo que sea bueno para la democracia, bienvenido. Claro. Sí, definitivamente, y lo que tenemos que tener en cuenta es qué van a hacer y cómo se va a componer esa legislatura para lo que le pase a los ciudadanos porteños. ¿Por qué? Porque acá lo que tenemos es que lo que se va a decidir, y ya sabemos y lo hemos dicho mucho, que es un impacto sobre el mapa político nacional, pero también decide la suerte y la calidad de vida de los porteños. Bueno, ustedes están viendo en imagen el momento en que llegó el presidente Milei y lo vieron seguramente eufórico, contento, festejando los números que le acercan o las tendencias que le acercan, o en ese caso, antes de las 6 de la tarde, los boca de urna. Así fue la llegada del presidente, pero ya podemos decir que están sus principales dirigentes con él. Esta es lo que pasa en La Libertad Avanza. Y mientras tanto, estamos viendo dirigentes simplemente en el PRO. Ha llegado el jefe de gobierno y ha llegado el expresidente Macri y María Eugenia Vidal, a quien recién escuchábamos. ¿Qué pasa, Carlita, en el búnker de Santoro? Porque supuestamente la gente de Santoro está muy contenta, pero no se ha dejado ver a nadie.
Perdón, no te pude escuchar, María Laura, porque estaban justo hablando por el retorno, pero no. Te preguntaba no te pude escuchar lo si- que me decía. Te decía Sí. que en los principales partidos estamos viendo la llegada de dirigentes, estamos viendo llegadas de dirigentes muy importantes, pero ninguno por lo menos se deja ver en la agrupación que No. encabeza Santoro. Acá no, es así, tal cual, ¿eh? Todavía no hemos visto la llegada de nadie, no nos han comentado, por más que pedimos información, nos dicen que todavía no llegó nadie, que empiezan a llegar algunos militantes que van directamente al microestadio, pero que Santoro todavía no llegó, que los principales dirigentes que lo acompañan en la lista, alguno que otro puede haber llegado ya, pero están atrás también en el otro recinto, pero acá todavía, te digo, todo es el mismo clima de cuando vinimos hoy a las 4 de la tarde, ¿eh? Todavía no hay demasiado movimiento. Sí, nos dicen, estamos bien. Estamos optimistas, vamos a esperar a tener los resultados, los primeros recuentos que se hagan de manera oficial para difundirlos. Nos habían dicho que 6:30, 7 iba a estar hablando alguien acá, así que estamos a la expectativa de que alguien venga y dé un primer pantallazo, un primer panorama de los resultados que ya tienen o de los datos que les estén llegando de manera oficial. Bueno, distintas estrategias como estamos viendo. Si se cumple lo que están transmitiéndonos los principales partidos, bueno, la cosa está digamos, en relación a quién sale primero, está entre la Libertad Avanza y la agrupación de Santoro. Ahora, las estrategias comunicacionales totalmente distintas. Hay hermetismo y alegría en off desde el peronismo de Buenos Aires y una alegría muy, muy expuesta en la Libertad Avanza, incluso con el presidente de la Nación. Han instalado el clima de que ahí hay olor a triunfo. Y de hecho, los principales comunicadores en redes sociales instalan eso. Hay olor a triunfo. Ahora, esto se corroborará. Bueno, los más prudentes de los dos espacios que hoy parecen estar peleando por quién se impone en esta elección, los dos dicen está muy peleado, muy cerca, en torno de 31, 32 puntos, y eso va a hacer que haya que esperar a que aparezca un número importante de mesas escrutadas. O sea, los dos estarían entre 31 y 32 puntos según lo que maneja Según la información de los las expectativas búnkers. que ellos están Sí. manejando, exactamente. Hay hermetismo, pero hay filtraciones también. Y estos son los datos, ¿eh? Pero hay mucha expectativa. En instantes se pueden conocer los primeros datos, así que los vamos... Esto es muy importante Sí. decirlo. Cada vez es más temprano el momento en que vamos a conocer los datos oficiales. Eso es lo que están transmitiendo todos, ¿eh? Que cada vez va a ser más temprano. Y que eso es me muy parece está ágil bueno. Es muy cómo se ágil está cargando. Claro. y la baja participación también. También. Digo, es producto también de la baja participación. O sea, una buena y una mala para el sistema. Exactamente. Baja participación tal vez sea peor que el sistema Obvio. haya funcionado bien, porque esa es una cuestión más técnica, pero también mejora lo que es la calidad democrática, si se puede contar más rápido, si se evitan especulaciones, bueno, todo lo que ya Pero sabemos a eso propósito. es algo bueno que podemos concluir, que Exacto, está funcionando muy bien el sistema de votación, que es novedoso. Bueno, Pablo Corso, no falta llegar nadie. ¿Quién falta llegar? Pablo, llegó todo el gabinete. Faltarían 2 pesos pesados, María Laura, A ver. Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación, y en especial el asesor, si me escuchás ahí, María Laura, Sí. Santiago Caputo. Son las 2 personas que no se vieron, al menos en este ingreso en el hall del Hotel Libertador. 2 pesos pesados, sobre todo Santiago Caputo, teniendo en cuenta la polémica de las últimas 24 horas vía fake news. Polémica con el PRO, potencialmente aliado en la provincia de Buenos Aires, interrogante a partir de los resultados que conozcamos hoy durante la noche. Y en especial, esa euforia a la que vos aludías del presidente Javier Milei, extendiendo su mano derecha aquí en el búnker del Hotel Libertador, se tradujo en la primera definición, la primera palabra, María Laura, de Pilar Ramírez, es la referente de este espacio en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, Nahuel Sotelo, que está llegando aquí. Nahuel, Estamos amigos. Nahuel Sotelo, ministro, ¿qué análisis hace de esta elección? ¿Se sienten victoriosos? No, por el momento estamos recibiendo algunos resultados de nuestros fiscales. Queremos agradecer a todos los fiscales que han participado. Esperamos los resultados. ¿Es una victoria ante el PRO? ¿El PRO es el objetivo, ganarle al PRO? No, el objetivo es cambiar el país. Pero los resultados son positivos hasta ahora. Nosotros creemos que sí, vamos a esperar.
Pero son optimistas de que van a poder imponerse, al menos como principal fuerza, digamos, que no es kirchnerista. Estamos optimistas, por supuesto. Ha sido una buena jornada y queremos agradecerle a todos los fiscales. ¿Alianza con el PRO, aliado histórico de este gobierno? No. Ya lo dijo el presidente, en Provincia de Buenos Aires estamos en muy buenos diálogos a pesar de lo que quieran algunos. ¿Qué le dijeron a León 14 hoy? ¿Qué le dijeron a León 14? Bueno, la palabra María Laura de Nahuel Sotelo, el secretario de culto, perdón la desprolijidad, ¿no? Por cierto, una de las primeras voces, María Laura, en llegar aquí a este búnker. Antes había hecho lo propio Pilar Ramírez, referente en la Ciudad de Buenos Aires. Y atención con esta primera definición del oficialismo. No se habla de números ni de posiciones en el ranking de quién ganó en esta elección, pero sí que todo se traduce en un crecimiento para esta fuerza que nació hace pocos años en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, claro, todo es ganancia, ¿no? Para la Libertad Avanza y a la vez todo parece ser pérdida para el PRO. No nos queremos apurar, pero sí pareciera, por la información que nos dan los búnker, que pierde el protagonismo de ser siempre, desde hace muchos años, la fuerza ganadora. Totalmente. La que tiene más votos. Y de nuevo las redes están copando la conversación y se sacan algunas fotos que hay que manejar con cuidado, pero claro, todo indica también la misma corriente de la que venimos hablando, ¿no? Sin dar ningún elemento. Arde las redes también, como hay que decirlo a esta altura, por la expectativa que genera, algo que se va a solucionar rápido, ¿no? Porque si se conocen los datos oficiales, deja por tierra todo. Y termina todo tipo de especulación, Claudio, ¿eh? Absolutamente. Tengamos en cuenta de dónde parte cada uno en esta elección. Juntos por el Cambio, en la última elección que hizo, tuvo el 49-70%. La Libertad Avanza en la elección local tuvo el 13-75%. Y el peronismo, que hoy va con Santoro, tuvo el 32,2%. Esto es de dónde parte cada uno. Todo indicaría un crecimiento muy importante de la Libertad Avanza, más o menos estar en esos niveles que tuvo en 2023 el peronismo, y una caída pronunciada por la dispersión, fragmentación de lo que fue Juntos por el Cambio y el PRO. Ahora, si gana la Libertad Avanza o le gana el PRO en este caso, ¿cómo se maneja la alianza de cara a la elección en la provincia de Buenos Aires? No, pero eso falta un montón. Sí, pero aún así, después de las rispideces que se produjeron, deja un escenario muy abierto. ¿Y cómo quedan las heridas? Correspondan a quien correspondan también en ese sentido, ¿no? Bueno, a ver, si uno hace una mirada superficial, es imposible volver de lo que que han avanzado. Ahora, como en política se vuelve tanto de cosas que nos parecen inexplicables, hay un dato que quiero analizar y quiero hablar con ustedes, que tiene que ver con esta división de Juntos por el Cambio. Hay mucha gente que me ha escrito a lo largo de estos días que ha cambiado su voto, que quizás votaba por alguna de las fuerzas que pertenecían a Juntos por el Cambio, pero que al nacionalizarse la elección, o quizás al buscar caras más conocidas, termina votando a alguno de los 5 o 6 más conocidos y deja de votar al que hubiera votado en otras circunstancias. Sí, es cierto. Por eso te decía que, de acuerdo a la información que uno controla, maneja o sabe, fue una elección que se decidió, te diría, en la última semana y particularmente en los últimos días. Esto está claro. Mucha gente no tenía en su mapa incluso la elección y dijo, ¿a quién voto? ¿Y cómo juega esto? Mucha gente me dijo, yo voy a votar a tal por tal cosa. Es decir, en esta nacionalización, ¿no? ¿Voy a votar para apoyar a tal o voy a votar para no apoyar a tal? Eso también es una fragmentación que se produjo en este escenario. Ahí lo vemos a Nacho. A ver, Nacho, si no te interrumpimos esta vez, perdón, ¿no? Pero nosotros estamos a merced de la llegada de los dirigentes y de la información de los primeros cómputos. Nacho, te escucho. María, bueno, retomamos el contacto desde el búnker de Larreta. Acaba de salir los 2 candidatos que le siguen a Larreta en la lista, con Guadalupe Tagliaferri, por supuesto, a la cabeza de la senadora. Dijeron poco, la verdad, que todavía no pueden dar resultados, que están esperando a que el voto del pueblo finalmente se confirme en las urnas. 2 minutos de palabras y se volvieron al segundo piso, rodeados de aplausos y de gritos de los militantes, que son pocos, pero que los hay aquí en el búnker de Larreta. Bueno, vamos a seguir y esperando, por supuesto, las caras más conocidas de cada uno de los espacios. Por ahora, todos están hablando de este protagonismo que perdería. Seguimos hablando sin tener los cómputos oficiales de las tendencias, ¿no? Perdería el PRO por lo que se está conversando en cada uno de los búnker, Claudio. Sí, claramente esto impactaría en el PRO, cómo quedaría de cara a futuro, pero también cómo sería la composición, porque lo que tenemos que tener claro es que
el PRO va a seguir gobernando la ciudad hasta dentro de 2 años, 2 años y medio. 2 años y medio. Jorge Macri seguramente, y este es un punto, va a aprovechar todavía lo que le queda, todavía una legislatura fragmentada, pero lo que le queda de este año para tratar de avanzar con algunas cosas, porque todavía tiene 7 meses por delante con la composición actual. A partir de ahí empieza una nueva composición que es con la que va a gobernar hacia 2025, o sea, hasta el fin del 2026, ¿correcto? Sí. Y ahí es el momento en el que va a tener que ver con qué elementos cuenta para poder seguir gobernando. Sí. No es menor ese dato porque miramos mucho la repercusión nacional, pero cuidado, esta legislatura va a ser una legislatura altamente desafiante para poder gobernar en la ciudad. Hay un clima de euforia en el gobierno. Claramente a esta altura, algunas fuentes ya indican, hay clima de euforia. Veremos si es por un triunfo, por un segundo lugar, por ganarle al PRO. Pero bueno, este es un dato que podemos contar subjetivamente a esta altura. Y también podemos contar que hay alegría, por más que no la estén demostrando en el búnker de Santoro. Son los 2 lugares donde están contentos, más allá de que no conozcan todavía, no lo conoce nadie, los datos oficiales, y estamos viendo que son los protagonistas y que es el PRO el que está relegado hoy en el protagonismo, claramente, donde siguen hablando de cautela, ¿verdad, Sí, Hugo? sí. Hay cautela, por supuesto. Hay mucho hermetismo. Están tratando de evitar caer en un error que después se paga muy caro hoy. Cualquier error de comunicación se paga caro. Total. Hoy paga es... Bueno, eso tal vez sea algo que haya que tener en cuenta y por supuesto que esté los resultados oficiales más temprano que tarde también baja esa posibilidad y evita cometer errores de comunicación porque también van a impactar en lo que viene. El año político electoral está planteado a nivel legislativo y a nivel nacional. ¿De qué hablan los dirigentes que están en el PRO en estos momentos? Bueno, todos están hablando, o muchos de ellos están hablando de la baja participación porque creen que les pegó directo. La gente del PRO cree que les pega la baja participación en distintas comunas. Lo que dijiste al principio de este programa a las 5 de la tarde. Esto es lo que está evaluando la gente del PRO. Que la gente propia o la gente que lo ha votado en los últimos 20 años, mucha no ha ido a votar. Primera conclusión para sacar entonces. Primera conclusión para sacar porque de eso también están hablando en el PRO. Error en la anticipación de elecciones. Si la decisión solo dependía del PRO para fijar fecha de elecciones, fijó una fecha de elecciones que muchos cuestionaron, discutieron, hace una mala elección y la mala elección está muy vinculada con la escasa participación, con el escaso incentivo que tuvieron los porteños para ir a las urnas, bueno, primera conclusión, hubo un error estratégico en la fecha en la que se fijaron las elecciones. Esto creo que ya lo podemos decir, a esta altura. Me parece que está claro. Mirá, ahí estamos viendo este equipazo de periodistas que están, las caras de nuestros periodistas en los búnker. Qué satisfacción tenerlos allí. Ahora, esto lo podemos concluir. El PRO seguramente ya se está arrepintiendo de haber fijado elecciones. De haber adelantado elecciones. Fue muy discutido internamente, se cuestionó mucho. Finalmente parecería que haber anticipado tanto las elecciones, separarlas tanto del escenario nacional, cuando ya de por sí son elecciones que siempre van separadas porque se vota de otra manera, esto demuestra no fue acertado. Veremos. No era el momento. No era el momento. No era el momento. Bueno, te digo 2 cosas. En el PRO dice que están expectantes, esta es una información, y la expectativa, por supuesto, tiene que ver con el recuento de votos. En el gobierno dicen que hay que tener prudencia. Están lo mismo pidiendo cierta calma, tampoco para adelantar. Básicamente, por ejemplo, en el PRO dicen, queremos ver dónde repercutió la falta de participación. Claro. Es un hecho. Claro, es un hecho. El mapa que trazaba muy bien Claudio puede ser un elemento fundamental a la hora de los votos que no obtiene, si es que esto es un argumento y no se le da el resultado que ellos esperaban. Esto es lo que estamos contándoles de lo que se está hablando en cada uno de los búnker, ¿no? Jan, contanos, Jan, te estoy mirando. No te escucho. Macri es delinear cuál va a ser el... Bien, lo más importante con la llegada de Mauricio Macri, Jorge Macri, mientras seguimos viendo porque van llegando funcionarios, estaba Silvia Los Penato recién por aquí, por la vereda de Balcarce, llega Fernán Quirós, no vamos a mover la cámara porque sé que es un lío, está Fernán Quirós, a ver si ahora lo podemos tener un segundito cuando venga hacia aquí con todos los colegas.
Bueno, sí, contanos. Si lo podemos mostrar, sí, lo podemos mostrar. Está, bueno, vamos a ver si podemos bajar ahora en unos minutos a charlar con él. Estamos sobre el escenario y frenó en el medio de la vereda, pero bueno, era el principal candidato. Después fueron por María Eugenia Vidal y terminó siendo Silvia Los Penato. Así que en instantes seguramente tengamos la palabra de Fernán Quirós también. Bueno, te decía, María Laura, está Mauricio Macri adentro del búnker, está Jorge Macri, están delineando cuál va a ser la estrategia de comunicación en base a los resultados. Así que, como nos contaba una fuente del PRO, cerca de las 19:30 estiman que tendrán números oficiales. Cerca de las 19:30 es el horario que nos dijo Rodrigo Porto, que no está en pantalla todavía, pero que estamos esperando la comunicación, porque dice Hugo Machiavelli que ya se están cargando muchos de los resultados y que se van a conocer antes, que está funcionando muy, pero muy bien el sistema. Ahora, en estos momentos, a la hora exacta, 6:43, todos te dicen cautela, cautela. Prudencia es la palabra. Prudencia. De golpe todos, los que estaban eufóricos incluidos, ¿no? O sea, esto que vos decís, nadie quiere dar un paso en falso en este momento, pero este es el momento donde empiezan a conocerse los datos. Sí, ¿por qué? Porque más allá de que no estén los datos volcados y no aparezcan oficialmente, lo que empieza a manejar cada espacio son lo que llaman mesas testigos. Claro. Los fiscales le comunican qué pasó en sus mesas. Entonces, esto empieza a darles un registro, una temperatura de qué es lo que está pasando. Y yo te diría a esta altura que todo indica que esta información que estamos manejando sobre paridad, sobre números apretados arriba, parecería configurarse porque sería lo que están recibiendo de las mesas testigos. Otro dato interesante para conversar es que, a ver si vos me lo podés confirmar, Carla, es que al búnker de Santoro las caras más famosas del kirchnerismo no van a ir. No va a ir, por ejemplo, el gobernador Kicillof. Carla, te escucho. ¿Qué tal? Sí, María Laura, bueno, al menos eso es lo que están diciendo acá, ¿no? Estuvieron invitados, pero nadie confirmó. También es algo que fue lo normal en toda la campaña, aunque no fue muy larga, pero en la campaña de Santoro no se mostró acompañado por ninguno de los dirigentes de peso de Unión por la Patria, del PJ, del kirchnerismo. Y su lista lleva a muchos que son desconocidos, pero a otros que quizá en algunos momentos les han dicho mejor no te muestres demasiado, mejor baja el tono, mejor no des determinadas declaraciones, bueno, como es el caso, por ejemplo, del Pitu Salvatierra, ¿no? Pero acá lo que dicen es, llegó Recalde, llegó Claudia Negri, que lo acompaña también en la lista, llegó Santoro finalmente, bueno, me acaban de confirmar que llegó Santoro, entró también por la cochera, ya está acá, está entrando ya la militancia al microestadio. Y la verdad es que estamos aguardando que venga Juan Manuel Olmos. Nos dijeron cerca de las 6:30, 7, ahora dicen aproximadamente 7:15, va a venir acá a hablar Juan Manuel Olmos para darnos los primeros datos que ellos tengan, ¿no? Porque todavía no hay difundido nada de manera oficial. Bueno, quiero darle la bienvenida a Luis Majul, que se suma a esta transmisión. ¿Cómo estás, Luis? Hola, muy buenas noches para todos. Buenas tardes. Bueno, los vengo viendo desde tempranito, muy buen trabajo. 2 o 3 cosas para decir. Recontra felices a mí no me gusta decir la palabra búnker, en la sede que lidera Leandro Santoro. Recontra felices, muy contenidos. Felices en el gobierno, porque dicen que están logrando lo que se proponían, que era ganarle a el PRO. Y en el PRO ya están ensayando las primeras explicaciones de por qué estarían obteniendo el tercer lugar. La primera lectura del oficialismo del gobierno es, miren dónde estábamos nosotros en 2023, el nivel de votos que teníamos en la distrital de 2023, que era del 22% de los votos, y fíjense los votos que tenemos ahora, o los que vamos a tener ahora. Avanzamos, dicen. ¿Qué es lo que dicen en el PRO? Se nacionalizó la elección más allá de la baja participación y están empezando a culpar fuertemente, vamos a ver si se confirman los resultados,
a la ida de Horacio Rodríguez Larreta y el apartamiento de Horacio Rodríguez Larreta para no obtener los votos que en principio pensaron que querían obtener. Esa es la primera lectura. Y obviamente en el peronismo están contenidos porque tan importante como el resultado, si es que se confirma, están hablando casi una paridad técnica, tan importante como el resultado es como lo presenten, es como lo presenten, qué es lo que vaya a decir y quiénes estén arriba de ese escenario, ¿no? Bueno, eso me parece que va a ser muy importante con cada uno de los espacios, Luis. ¿Cómo van a comunicar? Cada uno está mostrando distinta comunicación, pero cada uno seguramente tendrá la explicación al número de votos que reciba, ¿no? Sí. Lo que haga el PRO es importante porque hasta ahora, según la información de los búnker, entiendo que vos tenés la misma información que nosotros, estaría tercero. Sí. Estaría tercero. Y según quien te dé la información, a bastante diferencia de la casi paridad de ponerle los que están arriba, los dos primeros. Sí. Claro. En el gobierno hablan de paridad, de palo y palo, de empate técnico en el gobierno nacional, en La Libertad Avanza. Sí, y en el peronismo dicen que están 2 o 3 puntos arriba. Sí, muy poca diferencia y a esta altura va a haber mucho todavía para transcurrir porque lo que tienen son los primeros datos y lo cierto es que en el PRO ya asumen que están lejos de esa disputa por el primer lugar y en un lugar que les va a costar, te van a tener que dar explicaciones y que sí, todo indica que si sumaran los votos de Larreta y de los Penato, tampoco le alcanzarían ni esa suma le alcanzaría para estar en la pelea. Y el PRO perdería su primera elección en 20 años, si es que esto se confirma, y las explicaciones son la baja participación. Este es el argumento central, que además es cierto. Habría votado mucho menos gente que en otras elecciones en la ciudad, en barrios claves para el PRO. Pero suma, Luis Majul, algo que me parece que va a ser el argumento central. Se fue Larreta y se llevó una cantidad de votos. Yo estoy de acuerdo, Luis, que esto creo que se va a sumar a esto de la baja participación, que me parece que es un argumento contundente y que va a tener que ver con una cantidad de votos que se lleva claramente, ¿no? Sí, bueno, primero se va a discutir, los venía haciendo usted, la decisión estratégica de adelantar las elecciones y qué interés tenía. Y después la estrategia electoral. La verdad que la estrategia electoral implicó que las elecciones no se municipalizaran, que era la pretensión que tenía Jorge Macri. Las elecciones se nacionalizaron con el dato de inflación del jueves pasado y con la ficha limpia también, pero se nacionalizaron. Entonces, en los últimos días parecía que era una disputa entre el presidente Javier Milei y el expresidente Mauricio Macri. Y yo creo que eso, si los datos se confirman, lo habría terminado perjudicando al PRO. Y sumá lo que decíamos hace un rato, que es que la cara de La Libertad Avanza es el vocero, tiene apariciones públicas masivas todos los días, y sumá que Larreta ha sido candidato a presidente, también verlo cuando votabas, lo veías en un lugar muy importante, también, digamos, te saca de discutir los temas locales, de discutir los temas del distrito de la Ciudad de Buenos Aires. Y con un elemento más, tampoco estaba identificada con la gestión porteña la candidata del PRO. Y este es el otro elemento, porque además de tener baja conocimiento, tampoco era alguien que se identificaba con la gestión. Con la ciudad, porque no es de la ciudad, ¿no? Exactamente. Entonces esto era una combinación muy compleja para instalar que lo que quería hacer el PRO era municipalizar la elección, hablar de gestión, cuando su primera candidata no representaba la gestión. Era muy complejo eso y además en poco tiempo para instalar una nueva figura, que este es el otro elemento, que hoy claramente ya le está pesando a Jorge Macri en la discusión interna, porque la decisión de adelantar las elecciones fue tomada por el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, por otra parte, los que siguieron las encuestas en los track diarios decían que Adorni estaba creciendo mucho en los últimos días. Así es. Adorni venía creciendo mucho en los últimos días, los Penato crecía pero poco, y Santoro se mantenía en los niveles que tiene el peronismo o el kirchnerismo siempre. Ustedes calculen que la última vez que ganó el peronismo fue hace 33 años y fue con el 32% de los votos. Yo no sé cuál va a ser finalmente el porcentaje con esta baja participación, pero también cuando el peronismo gana siempre por la división
de, en todo caso, la centro-derecha. En la ciudad de Buenos Aires siempre es así. Sí, claro. Y eso es algo que va a haber que analizar de cara también al acuerdo que puedan hacer en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que lo deberían estar analizando muy seriamente. Pero además, fíjate las estrategias de comunicación que fueron muy contrapuestas, pero muy exitosas. La estrategia de Adorni de un anuncio diario, de estar todo el tiempo en la tele, de estar de alguna manera representando el gobierno de Milei y no la ciudad, fue exitoso más allá de los números. Y también la estrategia de Santoro, que en un momento vio, como vos dijiste, que la pelea era entre Milei y Macri y se retiró de la escena para conservar los números que había ganado, que tenía, que sostenía, se retiró de la escena con éxito también. Perdón, Hugo, dale. Y el gobierno también entendió que es una elección, tal como contaron los analistas, que se decide la porteña a últimas horas. Entonces ahí apretó el acelerador y el viernes tuvieron datos para confirmar que Milei no iba a ir justamente a Roma y está vinculado también con algunos elementos que fueron manejando. A ver, si se confirman los datos, paridad o algunos pocos puntos arriba de Santoro. Segundo, la Libertad Avanza. Y luego, diferencia de unos cuantos puntos de los penatos, la estrategia de comunicar gestión a nivel nacional, María Laura, Claudio, Hugo, es una estrategia correcta, porque al fin y al cabo, en la ciudad de Buenos Aires es una caja de resonancia de lo que pasa en el país. Cuando vos discutís temas como la inflación, con todo respeto, exceden lo que pueda pasar en una esquina de la ciudad de Buenos Aires. De manera que naturalmente la elección se nacionaliza. Cuando hay líderes nacionales, cuando hay 3 diputados nacionales que bajaron a la ciudad a disputar la legislatura, está claro que es una estrategia que tiene más que ver con el sistema político nacional que con el de la ciudad. 3 diputados nacionales, Los Penato, Santoro, y me está faltando un diputado nacional que... Paulo Oliveto. Bueno, era imposible municipalizar la elección porque estaba nacionalizada de hecho. Y déjame agregarte algo más. Yo quiero agregar algo también. Sí, ahí hay otro elemento. Milei está jugando en 2025 a plebiscitar su gobierno. Y en esto instala el tema de la gestión como el elemento a discutir. Y a esto suma que es el único espacio que hoy está mostrando un proyecto nacional, porque lo demás, tanto Santoro como el PRO, están tratando de municipalizarse. Entonces, también esto pesa en una elección que adquirió volumen nacional. Pero además, digamos que en algún momento hasta el mismo Santoro nacionalizó la cosa. Creo que la frase era contra la crueldad de Milei, ¿no? O sea, en ese sentido, creo que hay inteligentes funcionamientos de comunicación. Me tengo que ir al centro de cómputos. Ahí está Rodrigo Porto. A ver, Rodrigo, contanos cómo está la situación. ¿Hay horario para la comunicación de los datos oficiales? María Laura, mira, yo realmente voy viendo de reojo el atril porque en cualquier momento va a venir Adrián González, el titular del Instituto de Gestión Electoral, es la palabra autorizada, el anfitrión acá en el centro de cómputo de Parque Chacabuco, para dar los primeros cómputos, ¿sí? Hablan de un presentismo muy bajo, del 50 al 55%, un poquito más, pero... Insisto, el último corte que a las 17 había un 49%, con lo cual realmente sería muy llamativo que en la última hora haya llegado mucha gente para votar. Bueno, un dato de color. Hace un ratito llamó María Eugenia Vidal, la jefa de campaña del PRO, directamente acá al centro de cómputo, preguntando a ver si estaban los datos. Bueno, dijeron, todavía no, tenemos que esperar que cada comuna tenga el escrutinio del 33%. Se envía las boletas para acá, ¿no? Y acá hay fiscal electrónico de cada partido, está en la planta baja, estamos en el 7º piso. Así que hasta la jefa de campaña del PRO, María Eugenia Vidal, estuvo llamando acá directamente para tener los datos oficiales de este escrutinio que hablaban a partir de las 19, ahora 19:15, bueno. Prometen que va a ser rápido. Una vez que ya estén los datos, yo creo que va a haber una tendencia casi definitiva. Correcto. En minutos prometen. Es un dato para tener en cuenta. Esto que vos decís, otras fuentes confirman que en minutos tendremos datos oficiales. Se están contabilizando el 15% de las mesas escrutadas y eso empieza en un proceso de aceleración que puede desembocar en datos confirmados en un rato nada más. Rodri, tenés prioridad, lo tenés claro, ¿no? Gracias. Claro, sí, ya estamos acá, mirando de reojo el atril, porque de repente aparece el vocero, te avisan un segundo. Ay, la perdí.
te perdí, pero tenés prioridad y creo que está el PRO preparado para salir al aire. A ver, Jan, ¿tenés información? Vos sabés que del PRO se está hablando mucho en los últimos minutos y sería importante qué información tenés vos en off acá. Todos estamos hablando con dirigentes de distintos espacios. Exactamente, María Laura. La información que tengo para aportar es que después de la conferencia de prensa que dio María Eugenia Vidal pudimos obtener algunas palabras de Fernán Quirós. La información es que no va a hablar nadie más, que van a salir todos juntos al segundo escenario que te comentaba más temprano, pero el textual más fuerte que me acaban de dar, cuando consulté con una alta fuente calificada del PRO, estaríamos terceros. Este es el mensaje textual que nos acaba de brindar a La Nación Más, una alta fuente calificada del PRO. Estaríamos terceros, María Laura. Esto es lo que están diciendo a esta hora desde dentro del búnker del PRO aquí en Balcarce 412 en el barrio porteño de San Telmo. Bueno, se confirma entonces lo que dicen los otros búnkers, claro. Luis, ¿eh? Se confirma esto que dan a entender también el búnker de Santoro y el búnker de La Libertad Avanza. Para mí las dudas, si hay todavía alguna duda, es cuál es el nivel de paridad que tiene La Libertad Avanza y Santoro. Algunos dicen que Santoro está ganando por un par de puntos y todavía en La Libertad Avanza hablan de empate técnico. Y yo te diría que también es interesante y se va a hablar de la diferencia que tenga el PRO con el que sale segundo. Sí, claro. ¿No? ¿Cómo se ubica el PRO? Porque si el PRO está muy cerca del que sale segundo o al revés, si está lejos. Creo que eso también es tema, sobre todo porque gobierna la ciudad de Buenos Aires. Sí, María Laura, por la conformación de la legislatura, lo que ustedes marcaban recién en el pase, cuántas bancas puede renovar y de cuántas bancas se puede hacer el oficialismo. Si mal no recuerdo, Hugo lo mencionaba, pero yo tenía entendido que tenía 12, ¿sí? Que tiene que negociar porque son 60 en total, 31 tiene el quórum, está muy lejos de eso, así que, bueno, en eso se están basando ahora las negociaciones en el PRO. Repito lo que marcábamos hace un rato, están intentando delinear la estrategia de comunicación conociendo los resultados finos, pero el textual tajante que me dio una fuente es: estamos terceros. ¿Están analizando la estrategia de comunicación teniendo en cuenta la baja participación o que se nacionalizó la elección, Jan, o que Larreta se lleva gran cantidad de los votos? ¿Qué es lo que vos tenés? Lo más importante es entender por qué tanta baja la participación y va a ser muy importante la distancia entre el segundo y los Penato, porque ahí está a las claras de cómo se posicionan en octubre, cómo se posiciona el PRO en vistas a el recambio general en 2027. Eso es lo que están mirando los del PRO, Luis, ¿eh? ¿Cuál es la distancia que habrá o tendrán definitiva con el que salga en segundo lugar? Sí. En este momento el presidente Javier Milei está con Manuel Adorni. Dicen las fuentes que hablando de la vida, por ahí están hablando de la vida porque esperan el resultado y tienen mucha ansiedad, ¿no? Y todavía no lo tienen claro, a mí me parece que lo que falta definir es, a esta hora, quién está primero y con qué diferencia está primero, Sí, cuál es el nivel del empate técnico del que hablan en La Libertad Avanza y o la victoria apretada de la que hablan, por lo menos las fuentes que yo consulto dentro del peronismo. Sí, esta parece ser la única duda, Luis, a esta altura. Los dos que están disputando arriba son claramente Santoro Adorni. Tercero lejos estaría Silvia Los Penato. Sí, tercero lejos estaría Silvia Los Penato. Y luego Horacio Rodríguez Larreta. Estos son los datos que manejan por las mesas testigos, por los primeros datos que van llegando. Veremos si se corroboran, en poco tiempo más van a verse, pero todo indica que arriba están peleando voto a voto entre Santoro y Adorni. Sí, déjame que adelante probablemente una primera lectura que haga La Libertad Avanza. Van a hablar del liderazgo de la centro-derecha. Van a hablar de octubre, van a hablar de, si los resultados se confirman, esto demuestra que los únicos que le podemos ganar al kirchnerismo y lo que podemos ponerle el clavo, la definición esa literal, de ponerle el clavo al ataúd del kirchnerismo somos nosotros. Quien maneja el liderazgo. Exactamente. Y yo creo que esa va a ser quizá la lectura y probablemente el discurso que se dé en los próximos minutos cuando se confirmen los resultados. Porque se configura el mapa de la ciudad, pero también está nacionalizada. Vos decías, María Laura, hace un rato algo muy cierto. Los candidatos que están
discutiéndose hoy son candidatos de orden nacional, claramente. A diferencia de lo que pasa en otros distritos, ¿no?, del interior de la Argentina. Bueno, y empezamos con los resultados y las primeras lecturas. Gracias, Hugo, por participar. Tuviste una actuación excepcional, como siempre. Muchas gracias. Débora Plager, buenas noches. Primera lectura, dale. Buenas noches. Bueno, la primera lectura, si se confirman las tendencias que estamos viendo, es que la estrategia de libertad o kirchnerismo que llevó adelante el oficialismo, es decir, la Libertad Avanza, ha sido exitosa, que la campaña de victimización no sirve a la hora de captar votos, lo digo por la campaña del PRO, y que hoy comienza a delinearse el nuevo mapa electoral del país. Ya empieza la campaña en septiembre, para el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Comienza la campaña nacional para las elecciones de octubre. Datos relevantes a esta hora. Me dicen que hay gente de Sergio Massa que mandó a sus propios militantes del Frente Renovador a la sede de campaña de Santoro para formar parte también, ¿no es cierto?, del resultado electoral. Y lo que haga el PRO respecto de la lectura de lo que podría ser su primera derrota en casi 20 años en la ciudad de Buenos Aires va a marcar la supervivencia política o no de esta fuerza que lideró durante tantos años. Claro que sí. Alfredo Leco, muy buenas noches. Primera lectura, datos. Muy buenas noches. Primero, me parece que no debemos pasar por alto de uno de los datos clave de la elección, que es el nivel bajísimo de participación y tratar de encontrar una explicación a qué es lo que ha ocurrido. De arranque tengo la impresión que se trata de un hartazgo de la sociedad por la pelea, por el chiquitaje de los puestos y la pelea por el poder de las principales fuerzas en la Argentina, sobre todo del centro derecha hacia la derecha dura en nuestro país. Ojo con eso, porque la gente se ha desilusionado de gran forma respecto de estas peleas que hubo en los últimos tiempos, agresiones, mal humor, insultos de todo tipo. Primer dato. 50% de participación, un poquito más, poquito menos. Bajísimo, ¿no? Bajísimo. Es una señal brutal que la sociedad le está mandando a la clase dirigente en la Argentina. Segundo dato. Creo que si se confirman los números que están manejando absolutamente todos, no va a haber ningún tipo de acuerdo entre el PRO y la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, y eso tiene un asterisco de alerta roja. ¿Por qué? Porque si el PRO no participa de ese acuerdo y la Libertad Avanza se lleva dirigentes como Santilli, como Montenegro, y si el PRO se presenta, finalmente el PRO en la provincia le va a quitar algún tipo de votos a la Libertad Avanza, y eso abre las posibilidades de que pase algo parecido y también pueda imponerse el peronismo. Más información ahora y ahora la seguimos.